Dios lo bendiga, hermanos y amigos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este medio, por el perfil de Facebook de Valientes y por el canal de YouTube, en el que Dios cae para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Le doy gracias a Dios por este nuevo día de vida que me regala y le pido a Él y solo a Él que tome control para que todo lo que yo diga sea por su voluntad, para que todo lo que yo proclame, declare, sea el Evangelio de vida eterna, el Evangelio de paz, el Evangelio de verdad y de reconciliación, y que todo aquel que escuche, para que todo aquel que escuche y crea en la palabra de Dios que salga de mi boca, guiado por el Espíritu Santo, reciba bendición y eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Se lo pido al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, bueno, continuando con la carta a los romanos, con esta bella epístola que Dios me ha dado la oportunidad de predicar en este tiempo, ¿verdad? Hoy vamos a estar en el capítulo, en Romanos capítulo 7, versículos de 18 al 25. Pero quiero hacer un resumen, ya que son pocos versículos los que tengo que disertar hoy con la ayuda del Espíritu Santo. Voy a hacer un resumen de lo que te digo ayer. Recordemos que ayer hablamos del pecado que mora en mí. Amén. Y pensaríamos, pero hermano, pero no es que Dios nos ha libertado del pecado en Cristo. Ciertamente, dice la Escritura, cada que el Hijo libertare será verdaderamente libre, ¿verdad? Entonces Cristo nos ha libertado. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado no tiene poder, ni señorío, ni autoridad, ni dominio pleno en nosotros como lo tenía antes de Cristo, sino que el pecado ha perdido su poder, ha perdido su dominio y ha perdido su señorío, su señorío sobre nosotros. Eso es lo que significa. Entonces, ¿puede un cristiano, un verdadero hijo de Dios, seguir pecando? Respuesta, sí. El hijo de Dios, el cristiano, puede seguir pecando. ¿Por qué? Porque Dios nos ha libertado, Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado, y ahora podemos servir a Dios en espíritu y en verdad, adorarle, glorificarle, amarle, y podemos servir a Dios ahora que somos libres del pecado, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo que Dios liberta del pecado es nuestro espíritu. Es decir, el espíritu de un cristiano es redimido, es libertado del pecado para servir a Dios, ¿verdad? En espíritu. Pero la carne sigue siendo la misma carne pecaminosa y corrupta de cuando no teníamos a Cristo. Entonces, aunque Dios nos ha libertado para servirle a Él, en nuestra carne aún mora el pecado. El pecado aún mora en estos miembros, en este cuerpo, porque este cuerpo no está redimido. Lo que Dios redimió para sí no fue la carne, fue el espíritu. Él libertó nuestro espíritu por medio de la fe en su Hijo. Y no solo nos libertó el espíritu, sino que también nos ha dado por gracia al Espíritu Santo para que nosotros, perdón, para que nosotros le sirvamos a Él como Él se lo merece. Amén. Recordemos que Dios no, el nuevo marido que es Cristo, o el nuevo régimen que es del Antiguo Testamento, no es como en el Viejo Testamento,
que no nos ayudaba, que no nos entendía, que no lo podíamos satisfacer, no. Dios, por medio de Cristo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Régimen, nos ha dado todo lo necesario para que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad. Todos los medios de la gracia están a disposición del creyente para que el creyente pueda vencer todo lo que tenga que vencer para vivir libremente para Dios. ¿Ok? Perdón. Pero esto no quiere decir que nosotros ya hemos vencido al pecado por completo. El pecado sigue estando en nuestros miembros carnales, en este cuerpo terrenal, y el pecado va a intentar una y otra vez enseñorearse del creyente. El pecado va a intentar seducirnos, va a intentar engañarnos, va a intentar llevarnos a pecar como lo hacía antes de Cristo. ¿Cuál es la diferencia ahora que somos creyentes, ahora que somos de Cristo? ¿Cuál es la diferencia que hay? Bueno, hermano, que ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a combatir con la carne. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos dice, recuerda, no es eso, recuerda que tú eres de Cristo, no dejes que el pecado te domine. Tú no eres siervo del pecado, tú eres siervo de Dios voluntariamente. Tú no eres, la vida que tú tienes no la tienes para servir al pecado, sino para vivir para Dios. Recuerda que tú has muerto al pecado y ahora vives para Dios. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Pero no quiere decir de ninguna manera que un hijo de Dios está libre de todo pecado y nunca va a ser tentado y nunca vamos a caer, no. Mientras estemos en esta carne pecaminosa, el viejo hombre va a intentar sin cansarse, tomar el control, dominar nuestro cuerpo, como lo hacían antaño. Por eso nosotros no tenemos que dejar de orar y orar y orar, como dice mi Señor Jesús. Velar y orar porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orar sin cesar, dice la Escritura. Por eso que nosotros no tenemos que tampoco dejar de clamarle a Dios por fortaleza para no ser seducido nuevamente por el pecado que tanto le atrae a nuestro cuerpo. Porque déjenme decirle algo. A ningún cristiano genuino le gusta pecar. A ningún cristiano genuino le gusta pecar. Porque Pablo lo dijo. ¿Ok? Cuando un cristiano, un verdadero hijo de Dios, peca, se siente inútil, se siente sucio, se siente mal, porque él sabe que le ha fallado a su Señor. Un cristiano verdadero, cuando peca, lo primero que hace es arrepentirse de isofacto, porque sabe que le ha fallado al Señor, porque sabe que ha hecho mal delante de su Padre, porque sabe que ha ofendido a Dios con el acto que ha cometido. Entonces, ¿al cristiano genuino le gusta pecar? Respuesta, no. ¿El cristiano genuino le gusta practicar el pecado? Respuesta, no. Entonces, ¿por qué a veces algunos cristianos genuinos pecamos? Pablo da una respuesta, porque lo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Pablo dice, yo a veces no me comprendo, yo a veces no me entiendo, yo quiero hacer algo bueno y entonces no termino haciendo lo bueno que quiero hacer, sino el mal que quiero hacer lo termino haciendo. Yo no me comprendo, dice Pablo. Entonces, esta es la lucha de todo cristiano verdadero, de todo hijo de Dios. Una lucha titánica, una lucha aguerrida, una lucha muy interesante. Tenemos que ser cristianos todos los días para decirle al viejo hombre, no te levantes, para rogarle al Espíritu Santo, combate mi carne, para pedirle al Padre,
como dice la Escritura, tú eres fiel, no permitas que yo sea tentado más de lo que yo puedo soportar. Padre, ayúdame a no hacer lo que mi carne quiere que haga. Esta lucha la tienen todos los cristianos. Pablo está escribiendo en esta carta a los corintios, a los romanos, perdón. El Pablo que está escribiendo a los hermanos de Roma es un Pablo que ya está experimentado en el Evangelio, es decir, si no mal no recuerdo, Pablo escribió esta carta 30 años después de su conversión. Entonces Pablo era un cristiano experimentado en las cosas del Espíritu. Ya Pablo era un cristiano maduro en ese tiempo. Y Pablo reconoce que él no sabe a veces qué le pasa. O sea, dice, yo no me entiendo a mí mismo. O sea, es raro lo que me pasa porque yo quiero servirle a Dios, adorarle, pero termino sirviendo a la carne. Termino haciendo lo que yo sé que no quiero hacer, eso termino haciendo. Entonces Pablo está describiendo ahí la lucha que tiene un cristiano. ¿Por qué? Porque aclaro que es un cristiano del que Pablo está hablando. Y no está hablando de un inconverso, y no está hablando de personas que no conocen a Cristo. Porque las personas que no conocen a Cristo no luchan contra su pecado. Las personas que no conocen a Cristo se dejan arrastrar por el pecado. Y es más, no solamente que se dejan arrastrar, sino que disfrutan que otras personas también se dejan arrastrar por su mismo pecado. Entonces, obviamente Pablo aquí no le está hablando al converso. Pablo le está hablando de lo que dice en Roma, que es a lo que está dirigido esta carta, y le está explicando la lucha feroz, la lucha interna, la lucha constante, la lucha titánica que hay en el cristiano. Que no es que ya como Cristo nos libertó para servir a Dios, para adorarle, para amarle, para temerle, para sacrificarle, para hacer su voluntad. Eso no quita el hecho de que todavía estamos en este cuerpo que es inclinado, que está inclinado a pecar. Todavía estamos en este cuerpo que ama el pecado, y por eso tenemos que batallar día tras día tras día para que el pecado no gobierne en nuestros miembros, y el que gobierne en nuestros miembros y nuestro corazón, nuestra mente, sea Cristo a través de su Espíritu Santo, para vencer todos los días la carne y el viejo hombre que sin duda alguna se va a querer levantar para hacernos caer. Amén. Entonces vamos a leer algunos versículos anteriores, ¿verdad? Por lo menos vamos a leer versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjense bien, la ley, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Y es así, sabemos que la ley es espiritual porque viene de Dios, y Dios es espíritu. Por tanto, hay que orar en el espíritu y verdad. Si Dios es espíritu, la ley que le establece es una ley espiritual, no es una ley pensada para satisfacer la carne, sino una ley pensada para, digamos así, para nutrir el espíritu, para hacer vivificar el espíritu del hombre. Entonces, claro, pero dice, sabemos que la ley, Pablo dice, perdóname, sabemos que la ley es espiritual, mas yo estoy vendido al pecado. ¿Qué quiere decir Pablo porque él está vendido al pecado? Mira, hermano, nosotros los seres humanos somos como José cuando fue vendido como esclavo por los hermanos. Nosotros, desde que el primer Adán pecó, y por él entró el pecado a toda la raza humana, todos nosotros fuimos vendidos al pecado, fuimos entregados al pecado.
para que el pecado se enseñoreara de nosotros. Porque dice mi Señor Jesús que el que peca es esclavo del pecado que comete. Entonces, anteriormente, nosotros sin saberlo, éramos esclavos del pecado. Claro que sí, y eso se puede comprobar. Por ejemplo, que es borracho y no tiene a Cristo en su corazón, él va a seguir siendo borracho, 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 va a entrar en un círculo vicioso, un círculo de pecado que él no va a poder dejar, porque el pecado lo tiene dominado. Él cree que él bebe porque él quiere. No, 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 él no bebe porque él quiere. Él bebe porque el pecado que mora en él. Él bebe porque el pecado que mora en él lo lleva a beber. Es que el hombre sin Cristo cree que él se manda a sí mismo, pero que lo está gobernando a él es el pecado. Que es libre, que él va a beber porque le gusta beber. Pero en última instancia, como dice la Escritura, el que lo está mandando a él es el pecado, que lo tiene esclavizado. Lo que pasa es que el hombre que está muerto en delitos y pecados no se da cuenta. El hombre que es vendido al pecado, disculpe hermano la bulla, que el perrito está ladrando. El hombre que es vendido al pecado, obviamente no se da cuenta de que está siendo dominado y arrastrado por el pecado. Entonces que es libre, pero en realidad no es libre, es esclavo, es vendido al pecado. Y Pablo está diciendo que él es vendido al pecado. O sea, Pablo está diciendo que el ser humano, desde su concepción, desde su nacimiento, tiene ese problema, que él es como alguien que vendieron al pecado. O sea, que el ser humano, para que me entiendan, nace bajo la autoridad del pecado, sin él quererlo y sin él saberlo, pero nace bajo esa autoridad, bajo ese Señor, el pecado. Y cuando llega Cristo a nuestra vida, Cristo nos liberta de ese Señor y nosotros ahora servimos a Cristo como nuestro Señor y somos siervos de Cristo voluntariamente. Amén, gloria a Dios, para llevar fruto para Dios, como dice la Escritura. Pero hay que estar consciente de que, y ya con esto termino y comienzo el texto, hay que estar consciente de que el pecado todavía mora en nuestros mismos mortales y va a intentar engañarnos, seducirnos para llevarnos a pecar. Pero nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, podemos decirle que no al pecado, cosa que los incrédulos no tienen. Los incrédulos tienen dos opciones, o pecan más o pecan más, o pecan más o pecan menos, pero ellos siempre van a pecar, amén. Entonces es importante aclarar este detalle, amén. Bueno, entonces yo creo que ese ha sido el resumen más largo que he hecho, pero ahora sí voy a entrar en el tema, amén. Si quieren ver el video completo de lo que dije ayer, por aquí por mi canal de Facebook, por mi perfil de YouTube, lo pueden encontrar. Vamos a ver entonces en los versículos. Fíjense, vamos a comenzar desde el 17. De manera que ya yo no soy quien hace que... Ok, vamos a leer del 17 al 25. Tenemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, discúlpenme la tos, ustedes saben que no es mi intención, pero bueno, yo, bueno, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago lo que el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago lo que ya no hago yo sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo esta ley que en mis miembros,
que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí mismo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, por Jesucristo, el Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Wow. Increíble que un hombre como el apóstol Pablo diga eso. Pero gloria a Dios, amén, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Versículo 17. De manera que ya yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Okay. Miren, hermano, el cristiano, el Hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo, nunca va a ser su intención pecar. Nunca. Pero en ocasiones que nos debilitamos, que quizás no oramos como muy frecuentemente, o en ocasiones nos enfriamos, o qué sé yo, pasa algo que nos desanima espiritualmente. Muchas cosas pueden pasar. En ocasiones el pecado toma dominio sobre el control del cristiano. Sé que suena fuerte, sé que suena feo, pero es así. En ocasiones el pecado que mora en nuestros miembros nos gana la batalla y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Eso pasa más veces de la que nos gustaría admitir. Pero de que pasa, pasa. Aquí Pablo lo está diciendo. Así que fíjense bien, vamos a leer lo que dice Pablo, versículo 17. De manera que ya yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjense bien. Y Pablo lo está diciendo, de manera que ya yo no soy el que hace lo malo, sino que el pecado que mora en mí. Sino el pecado que mora en mí. Entonces, Pablo se está acusando, Pablo está diciendo, no, yo no tengo la culpa. No es así, sino que Pablo admite que él a veces, que esa lucha que él tiene contra el pecado, a veces él la pierde. Y cuando él la pierde, el pecado toma el control y lo lleva a pecar. Amén. Tenemos que ser sinceros. Nosotros no todo el tiempo que deberíamos todo el tiempo ser espirituales, pero algunas veces somos más carnales que espirituales, pero algunas veces estamos débiles en la fe, pero algunas veces estamos desanimados. Tenemos que ser sinceros, hermano. No crean esa mentira que siempre vamos a estar bendecidos, prosperados y en victoria. Porque un cristiano a veces está más fuerte en la fe, un cristiano a veces puede estar más débil en la fe, un cristiano a veces puede estar más en el espíritu, pero un cristiano a veces, y hay que admitirlo, hermano, hay que admitirlo, a veces un cristiano puede caer en la carne y puede el pecado, el señorearse de nuevo de esa persona y llevarlo a pecar. Claro, el cristiano obviamente se va a dar cuenta de una vez del pecado y va a clamar la sangre de Cristo y va a ser limpiado. Pero es algo que puede pasar. Amén. No es algo que, nosotros somos súper espirituales y siempre andamos en el espíritu y siempre andamos con gozo y siempre nos va bien todo porque somos súper espirituales. No hay ningún súper espiritual, no hay ningún Superman en el pueblo de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Una prueba, Moisés, alguien archi de contra espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué creen, hermano? Moisés pecó. Sí, Moisés le dio de golpe a la piedra.
en vez de uno y Dios no lo dejó entrar en la tierra de Canaán. Claro, Moisés no perdió la salvación, obviamente que no, simplemente no lo dejó ver la tierra prometida, amén. Amén. Entonces, no hay nadie, hermanos, como dice la Escritura, que esté firme, mire que no caiga. El mismo apóstol Pablo, un hombre que nosotros, bueno, no conocemos personalmente, pero lo conocemos muy bien por medio de la Escritura. Un hombre súper, hiper espiritual, ¿verdad? Podríamos decirlo. Y Pablo dice que él tiene esa lucha. O sea, el apóstol Pablo, aquel que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, nos dice que él tiene esa lucha en su interior, que él tiene esa lucha consigo mismo, que hay ocasiones, fíjense bien, lo vuelvo a repetir, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay ocasiones que el pecado que mora en él le gana y lo lleva a pecar, Pablo lo dice. Porque Pablo hubiera dicho, no, yo soy súper espiritual y a mí no me pasa eso. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, en pocas palabras, en ocasiones, el pecado que mora en mí me gana y me lleva a hacer y me lleva y me lleva a cometer el pecado que no quiero. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ah, obviamente que Pablo no practicaba el pecado, eso es otra cosa. Ningún cristiano debe practicar el pecado, tener el pecado como hobby. Eso es lo que no puede ser un cristiano. Pero el cristiano que diga que no peca y que siempre se mantiene en santidad plena y que nunca comete algún error y que nunca le falla a Dios, ese cristiano es mentiroso ni verdad, como dice la Escritura. El que diga que no ha cometido pecado es un mentiroso y en él no es la verdad. Y creo que también dice ya es un mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que todos habemos pecado. Entonces, obviamente, esto es lo que pasa en la vida del cristiano. Por eso que la vida del cristiano no es una vida fácil. Mucha gente vende el cristianismo como algo fácil, como algo de bendición. Obviamente es algo de mucha bendición, porque no hay nada más de más bendición que conocer a nuestro Dios que adora, a nuestro Dios Padre, que conocer al Dios que nos hizo para sí mismo. No hay nada de más bendición, pero tampoco vengan a decir, hermanos y amigos, que el cristianismo es algo fácil. No, es fuerte, es una batalla titánica, es una batalla colosal, es una batalla enorme en la que el cristiano verdadero, genuino, enfrenta todos los días. Y el peor enemigo del cristiano no es el diablo. El peor enemigo del cristiano no es el LGTBQ+, no. El peor enemigo del cristiano es el cristiano mismo. Ese es el peor enemigo. El peor enemigo no está afuera, está aquí, en esta carne. Amén, gloria a Dios. Y Pablo aquí está diciendo eso, hermano. Y yo no sé, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no es hacerlo. Se fijan, Pablo es consciente que en él no mora el bien, pero ¿en qué parte de él no mora el bien? En su carne. Pablo está consciente que su espíritu está redimido del pecado y que su espíritu, por estar redimido del pecado, siempre va a buscar agradar a Dios por medio de Jesucristo, siempre. Él sabe lo que mi Señor Jesús le dijo a los apóstoles, Pablo lo tenía súper, hiper claro. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu de nosotros siempre va a estar dispuesto a glorificar a Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros también siempre va a estar dispuesto a ayudar a nuestro espíritu a glorificar a Dios. Siempre. Siempre, siempre, siempre. 24/7, los 7 días de la semana, los
365 días del año, el Espíritu Santo va a estar en la disponibilidad siempre con nosotros para glorificar a Dios. Eso es un hecho inequívoco, amén. No se puede negar, no se puede refutar eso. Pero Pablo dice que hay un mal que mora en él, que él sabe que en él hay algo malo. Y ese mal es en la carne. Fíjate lo que dice. Y yo sé que esto es en mi carne. Y yo sé que en mi carne, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo sabe que en su carne no mora el bien. Perdón. Pablo sabe que en su carne no mora el bien. Pablo dice, yo sé que en mí no mora el bien, y esto es en mi carne. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la lucha titánica que yo le vengo diciendo. El Espíritu Santo que quiere siempre agradar a Dios y la carne que siempre quiere agradar al pecado, que siempre quiere pecar. Entonces, en esa lucha constante y sonante es la que el cristiano verdadero, genuino, tiene consigo todos los días de su vida. Amén. Amén. Yo sé que el mal mora en mí, y el mal que mora en mí es el pecado que mora en mi carne. Amén. Y yo sé que le tengo que pedir a Dios todos los días para que el pecado que mora en mi carne no se pase de listo y se quiera enseñorear de mí para llevar mi pecado. Yo lo sé. Pablo, y era Pablo, aquí no está hablando de Giovanni, aquí está hablando Pablo, eso le pasaba a Pablo. Pablo le está diciendo, yo sé que en mí mora el mal, y sé que el mal que mora en mí está en mi carne, que es el pecado. Lo mismo podemos decir tú y yo. Si lo dice Pablo, imagínate qué queda para ti y para mí. Ah, pero gloria a Dios, nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que el Espíritu Santo, que es más fuerte que la carne, nos puede ayudar a vencer al pecado, nos puede ayudar a no hacer caso a nuestro viejo Señor, nos puede ayudar a seguir sirviéndole al Señor que nos libertó, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces tenemos que orar, hermano. Entonces dice el versículo, dice, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces quieren servir a Dios y terminan haciendo lo contrario? A mí me ha pasado, yo a veces quiero hacer lo bueno y de repente me hallo haciendo lo malo. Entonces, esto es lo que dice Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso tenemos que pedirle a Dios que ponga tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque, mire hermano, todo lo que hace el cristiano tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Si yo hago estos videos por algo humano, es decir, si mi carne me lleva a hacer estos videos, ¿verdad? Vamos a poner este ejemplo, que yo sé que es el Espíritu Santo, pero pongo este ejemplo. Si mi carne me llevara a hacer estos videos, entonces estos videos no serían de provecho para nadie. Y yo no le estaría sirviendo al Señor, sino a mí mismo. Pero si hay el Espíritu Santo que me ayuda a hacer estos videos y pone en mí tanto el querer como el hacer, porque yo puedo querer hacer algo, ¿verdad? Pero si Dios no pone tanto una cosa como la otra, por ejemplo, si Dios pone en mí,
por ejemplo, el querer hacer los videos, pero no el hacerlo, pero no el hacerlo. Yo me puedo distraer con cualquier otra cosa del mundo que me lleva a no hacer el video. ¿Sí me entiendes? Dios tiene que obrar en sus hijos, en sus pueblos, y poner en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque si el Espíritu Santo solamente pusiera el hacer, entonces no haríamos nada. Porque entonces la carne, ¿verdad? El mal que mora en mí se va a poner y va a decir, no, pero ¿para qué va a ir para la iglesia? Un ejemplo. Un ejemplo. Yo me paro, el Espíritu Santo nomás me pone a mí que vaya para la iglesia. Nomás me pone a mí es que le ir para la iglesia. Bertale, tengo que ir para la iglesia, tengo que ir para la iglesia. El Espíritu Santo me pone eso en el corazón, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no pone querer. Entonces, ¿qué va a pasar el domingo? Bertale, ya no quiero parar, estoy muy cansado, muy agotado, porque, porque me acosté tarde trabajando o cualquier cosa y no voy a ir. ¿Sí me entiendes? Porque la carne también obra y también y se opone a las cosas espirituales. Entonces nosotros necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas poniendo tanto el querer como el hacer. Amén. ¿Sí se me entiende esto? Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas poniendo tanto el querer como el hacer. Amén. Amén. Porque si Dios pone una de las dos, si Dios no pone querer, no hacemos nada para Dios. Pero si Dios pone el querer y no pone el hacer, podemos terminar haciendo otra cosa que no es la que queremos. Porque recordemos que Pablo quería hacer el bien, pero él se daba cuenta que el mal moraba en él y eso era en su carne. Amén. Dice, y yo el de mi carne no muere bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y fíjate bien, Pablo lo dice, porque no hago el bien que quiero hacer, el bien no glorifico a Dios, por darle un ejemplo, como quiero hacer, sino que acabo haciendo el mal que no quiero hacer. Ejemplo, quiero ir para la iglesia, pero vamos a irnos al extremo. Quiero ir para la iglesia y acabo yendo con una fiesta con mis amigos del liceo. Un ejemplo. En mí estaba, desde la semana pasada, ir a la iglesia. Yo me había puesto ese sentir. Pero si Dios no pone en mí tanto el querer como el hacer, sino que Dios pone en mí solamente el hacer, el querer. Entonces, me llaman unos amigos y me invitan a jugar fútbol o básquet o béisbol. Y yo voy a jugar básquet, fútbol o béisbol y no voy para la iglesia. Y termino haciendo no el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Y no es que hacer deporte sea malo, pero ustedes me entienden, ¿no? O vamos a ir a un caso muy extremo, pero bueno, no creo que a los cristianos les pase hasta ahí, pero supongamos que yo quiero ir para la iglesia y me invita, no sé, una amiga a una discoteca. Supongamos, este es el caso más extremo, ¿verdad? Y yo dejé de ir a la iglesia que el Espíritu Santo ya había puesto eso en mí, era el querer por ir a la discoteca, yo vaya a la discoteca. Entonces Pablo está diciendo, porque el querer, porque el hacer el bien del bien, versículo, porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Pablo dice, yo quiero hacer algo bueno, glorificar a Dios, alabar a Dios, exaltarlo, bendecirlo, darlo a conocer, y termino haciendo lo contrario. O sea, Pablo dice, Dios no me entiendo a mí mismo. Dios me imagino a Pablo, Dios, ayúdame a entenderme, Señor, ayúdame conmigo mismo.
hermano, porque yo ya se lo dije, el peor enemigo del cristiano no es el diablo, no es el mundo, no son los movimientos progresistas, no es la Agenda 2030, no es, no sé, el anticristo, no. Esos son enemigos fuertes. Pero el más fuerte, el enemigo más fuerte está en nosotros. Y nosotros no podemos negar esa realidad, hermano. No seamos como el primer Adán. El Adán caído de la gracia. Señor, es que la mujer que tú me diste me llevó a pecar. Fue culpa de ella. Y la mujer, no, Señor, pero es que la culebra me engañó y yo comí. No nos tiremos las pelotas unos con otros. Cuando yo peco, el culpable de que yo peque soy yo. El culpable de que yo peque es el pecado que mora en mí. Es el viejo hombre que mora en mí. Ese es mi peor enemigo. La maldad que aún mora en mis miembros, en esta carne, es mi peor enemigo. Yo no puedo hacerme la vista gorda de eso y estar culpando al diablo por todo, o estar culpando a los demonios por todo. O mucha gente, muchos cristianos que ven demonios hasta en la sopa. Y no, pecaste, fue el demonio que te hizo pecar. No, que dijiste una bobería, fue porque el demonio que te hizo. No. No digo que el demonio no influya en las tentaciones y en eso, pero la mayor responsabilidad y el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, que como dice Pablo, Pablo quería hacer el bien, pero acabar siendo el mal que no quería hacer. Y así nos pasa a muchos cristianos. Y el que diga que no, bueno, tal vez, bueno, es un cristiano súper, hiper espiritual que nunca existió en la Biblia. Porque el único cristiano, obviamente, que no pecó y que siempre venció las tentaciones exitosamente, fue mi Señor Jesucristo. Fuera de Él, todos pecamos. Y el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Y no hay verdad en él. Amén. Y esto lo está diciendo el apóstol Pablo de sí mismo. Amén. Así que si el apóstol Pablo no se considera un hombre archi espiritual, ¿qué nos queda a ti y a mí? Amén. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Fíjense bien, Pablo lo sigue enfatizando. Así que yo queriendo hacer el bien, o sea, hallo que en mí está esta ley que hace el mal, fíjense bien. Vamos a repetir, hermano, fíjense bien. Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El haya, Pablo queriendo hacer el bien, haya esa ley, y él se da cuenta que el mal mora en ¿cuál es esa ley? La ley del pecado. La ley del pecado que lo lleva a pecar. Ella queriendo hacer el bien, queriendo agradar a Dios, se da cuenta que en ella hay otra ley que no quiere agradar a Dios, sino que se quiere oponer a Dios. Una ley que no quiere servir a Dios, sino que quiere llevarme a pecar. Una ley que no busca lo de Dios, sino lo suyo mismo. Una ley egoísta. Una ley que no ama nada de Dios, sino que busca su propia realización. Y esa siempre va a ser la ley del pecado. Y Pablo se daba cuenta, porque él quería hacer lo bueno, y él se daba cuenta que había algo en él que estaba mal, que había algo en él que lo llevaba a hacer el mal. Y era esta ley, la ley del pecado, que todavía moraba en su miembro. Hermanos, por eso es que este cuerpo no puede entrar en el reino de Dios. Carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios,
Porque esta carne es corrupta, esta carne es pecaminosa, esta carne es impía. Entonces por eso Dios nos tiene que preparar, y ya nos tiene preparado, un cuerpo glorificado, completamente santificado, completamente purificado, donde no mora el pecado. Y más importante aún, que el pecado no lo atrae. Porque este es el problema. En este cuerpo mora el pecado. Y eso es un gran problema. Pero lo que hace más débil este cuerpo no es que solamente muere el pecado, que sí muere, ¿verdad? Lo que hace difícil la situación, o más complicada de sobrellevar, es el hecho que a este cuerpo le gusta pecar. Es el hecho que a este cuerpo el pecado lo atrae. Pero por eso Dios nos tiene un cuerpo completamente santificado, purificado, que no va a tener ningún rastro de pecado y tampoco le va a llamar la atención el pecado. Porque ese es el problema. El problema no es solo que mi cuerpo quede residuo del pecado, que este cuerpo sea pecaminoso, sino que a este cuerpo le agrada el pecado, a esta carne le agrada, se inclina al pecado. Amén. Esa es la cuestión. Entonces Pablo dice, bueno, a mí me ha pasado que yo quiero hacer el bien y hallo que en mí hay una ley que me lleva a hacer el mal. ¿Cuál es esa ley? La ley del pecado. La ley del pecado que mora en los miembros lleva a Pablo a hacer cosas que Pablo no quería hacer. Que Pablo decía, pero yo no me entiendo. Si yo tengo la disposición en el espíritu de hacer el bien, ¿cómo acabo haciendo el mal que no quiero hacer? No me comprendo, no me entiendo. Dios, ayúdame. Entonces Pablo dice aquí que él se dio cuenta que había otra ley, que había una ley mala de él que lo llevaba a hacer lo malo, que lo llevaba a pecar. Amén. Que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo dice, porque según en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? El hombre espiritual. Mi hombre espiritual, por así decirlo, se deleita en las cosas del Señor, en agradar a Dios, en predicar, en evangelizar, en proclamar el Evangelio, en adorarle, en glorificarle. El hombre espiritual, mi hombre espiritual, amén, se deleita en eso, amén. Cuando yo estoy en modo espiritual, ¿verdad? Por así llamarlo, ¿eh? Yo me glorío en el Señor mi Dios y me deleito en el Señor mi Salvador. Y predico y evangelizo y voy para célula y hablo la palabra con cuanto el Señor me dé la oportunidad y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ese es mi hombre interior, ese es mi hombre espiritual. Ese es el hombre que guiado por el Espíritu Santo hace las cosas que Dios quiere que haga. Pero vamos a ver que él dice que hay otro hombre. Vamos a ver. Entonces es fuerte, hermano, no es fácil, pero es la verdad, porque aquí dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ah, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, mi hombre interior, mi hombre espiritual se deleita en la ley de Dios, en agradar a Dios, en glorificar a Dios, en hacer la obra que el Señor me dio para hacer. Pero veo otra ley en mis miembros que se opone a la ley de mi mente. Veo otra ley de mis miembros que como que pelea
con la ley de Dios, con la ley del hombre espiritual, esa otra ley pelea, esa otra ley choca, esa otra ley contiende con la ley de mi espíritu, del hombre espiritual, que se agrada en la ley de Dios y se agrada a Dios, en buscar a Dios, en amar a Dios y en hacer las cosas de Dios. Pero hay otra ley, pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Se revela contra la ley que Dios ha puesto en mi corazón por medio del Espíritu Santo. Y esa otra ley que se revela es la ley del pecado que mora en mis miembros. Sí, señores, es la ley del pecado que mora en mis miembros. Por eso es que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Una cosa se opone a la otra para que vosotros no hagáis lo que vosotros queréis. Por eso yo les digo, hermano, esto lo experimenta todo lo que hemos hablado hasta ahora y lo que hablamos en parte del video pasado, lo experimenta, eres un hijo de Dios. Un hijo del diablo no experimenta esto. Alguien que no conozca a Cristo no experimenta esto, porque alguien que no conozca a Cristo, por ejemplo, la borrachera dice, no, eso es normal que te emborraches de vez en cuando, eso es normal. Eso no es normal, ese es el pecado que te tiene dominado. Y el pecado te hace creer, te engaña, te hace creer que vos sos libre. Y que vos estés haciendo eso por tu libre albedrío. Pero resulta y acontece que el pecado es lo que te tiene manipulado. Eso es lo que pasa, pero eso no es normal. No, que un hombre tenga varias mujeres, que le sea infiel a su mujer, ¿verdad? Ah, eso es normal. No, 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 no. Eso no es normal. Eso es lo que te hace pensar el pecado, que es normal. El pecado te engaña. No, pero, sí, esa muchachita bonita, ¿ves? No, no puede ser infiel a tu esposo con ella si ella no te va a enterar. Y total, eso es normal, pues si un hombre. Eso es lo que te dice el pecado, que es normal, pero es porque el pecado te manipula y te engaña y vos no te das cuenta. Pero no es que sea normal, es esa otra ley, ¿verdad?, que mora en el hombre, que se opone a la ley que Dios te da, la ley de tu corazón. Claro, como le dije, la ley que está en el corazón, en la mente, es la ley que Dios pone en el creyente por medio de su Espíritu Santo. Recordemos que Él nos da a nosotros un nuevo corazón y un nuevo espíritu, ¿verdad? Pero a los impíos no. O sea, a los que no creen en Cristo no. Entonces, estas dos leyes van a estar en el cristiano. La ley de la mente que glorifica a Dios y que Dios ha puesto en el corazón por medio del Espíritu Santo. Y esta otra ley que va a contender contra ella y se va a oponer a la ley de la mente, que viene siendo la ley de la carne, la ley del pecado. Pero estas dos leyes solamente están en un cristiano, en un hombre general. En un hombre que no conozca a Cristo, no más que hay una ley, la ley de la carne y del pecado, más nada. Y ese hombre va a pecar o va a pecar. Y si no peca, por decirte algo, si el hombre puede resistir la tentación, también por la gracia de Dios, aunque a veces el hombre puede resistir la tentación por miedo a que lo descubran, por miedo a que se den cuenta o algo así. Y también eso puede ser parte de la gracia de Dios para que ese hombre peque. Pero esta lucha entre las dos, entre la ley del corazón que pone Dios en ella y la ley de la carne, que es la ley del pecado, estas dos luchas solamente las tiene un hijo de Dios. Un hijo del mundo no la tiene porque, como le dije, muchas veces, no, pero pegarle a cacho a tu mujer, perdón, hermano, se me salió la palabra. Bueno, pegarle a cacho a tu mujer aquí en Venezuela no es que es una mala palabra, pero es ser infiel. Así que se dice en Maracaibo. Pegarle a cacho a tu mujer, si ni se va a dar cuenta, además eso es normal. Ponerle los cuernos. ¿Ven? Así se dice coloquialmente, o sí, coloquialmente. Pegarle a cacho a tu mujer. ¿Sí?
o bueno, ser infiel. Pero sabemos que no es normal, que eso de que es normal, eso es una artimaña del pecado que te engaña para que vos peques. Amén. Entonces, esta lucha de la ley de Dios se quita en nuestra mente, en nuestro corazón por el Espíritu Santo, y la otra ley que se opone, que es la ley de la carne y del pecado, solamente la lucha, la enfrenta el cristiano genuino. Amén. En mi miembro que revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mi miembro. Fíjense bien. Que lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Fíjense bien, ¿dónde está la ley del pecado? En mis miembros, en este cuerpo está la ley del pecado, y esa otra ley lo lleva cautivo a la ley del pecado que mora en mis miembros. Es, por poner un ejemplo, es como yo una vez vi este ejemplo del pastor Sujel Michelén, espero recordarlo bien. Él dice que es como, esto se puede ilustrar de esta forma, como que, una guerra. No sé, ejemplo, Rusia y Ucrania están tirándose en guerra, ¿verdad? Y viene un ruso y se lleva cautivo a un soldado ucraniano. El ucraniano no quiere irse para Rusia, no quiere que se lo lleven, pero el ruso es más fuerte y se lo lleva a la fuerza. Bueno, algo así pasa con los cristianos verdaderos. A veces no queremos pecar y no queremos dejarnos arrastrar por el pecado, pero llega un momento que el pecado nos vence, que el pecado nos conquista, que el pecado nos somete, por así decirlo. ¿Sí me entienden? Pero obviamente no es que el cristiano tiene esta disposición de pecar, sino que la ley que mora en su miembro, la ley del pecado, se alza con mucha fuerza y el cristiano a veces cae. Amén. Pero claro, todo cristiano verdadero en esos momentos clama la sangre de Cristo, clama el perdón de los pecados y vuelve al camino. Porque el cristiano no lo hizo voluntariamente. El cristiano ha estado luchando contra el pecado, pero llega el momento que la ley que mora en él, que es la ley del pecado que mora en sus miembros, se lo lleva a pecar, lo lleva contigo al pecado, a la ley del pecado. Entonces, ese cristiano que a veces ha estado peleando con un pecado mucho tiempo y en una de esas cae, porque a veces está débil, porque a veces flaquea, porque a veces no ha orado lo suficiente, en fin, muchas razones pueden haber, pero de que pasa, pasa. Y no podemos decir que ese cristiano no es hijo de Dios. Y no podemos decir que ese cristiano no tiene la ley de Dios en su mente y que no quiere con su mente agradar a Dios. Pero tenemos que entender, hermanos, que todos tenemos luchas diferentes y que todos tenemos debilidades y flaquezas diferentes. Y que como dice la Escritura, que está, como está escrito, que te firme, mire que lo caiga. Por eso que cuando nosotros vemos a un hermano que cae en una transgresión, un pecado, no podemos señalarlo y decir, no, oh Señor, el diablo, estoy pecando, o hiciste esto, ¿cómo podías hacer esto? No, tenemos que corregirlo con mansedumbre. Hermano, has pecado, arrepiéntete. Porque nosotros que estamos en la misma carne podemos estar expuestos, sin duda alguna, a las mismas tentaciones que este hermano, a resbalar como resbaló ese hermano. Entonces tenemos que corregir al hermano como nos gustaría que nos corrigiera a nosotros si caemos en ese mismo pecado. Entonces esto es muy importante, hermano. No es que el cristiano haya querido dejarse arrastrar por el pecado, sino que en un momento determinado, en esa guerra tan cruenta, tan sangrienta, tan fuerte, el cristiano perdió.
y el pecado lo llevó cautivo a pecar. Pero gloria a Dios, porque dice la escritura, hijitos, si alguno pecara, abogado tenemos para con Dios, poquito de gusto. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda nuestra maldad. Amén. Gloria a Dios, porque abogados tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Amén. Entonces no podemos juzgar a sus hermanos que caen en un pecado, bueno, no sé, hermano, XY, porque no sabemos si nosotros vamos a estar expuestos a ese mismo pecado y vamos a fallar igual que ellos. Tenemos que tratar de corregir a los hermanos que caen, como nos gustaría que nos corrigieran a nosotros, con amor, como si fuera el Señor Jesucristo, que nunca juzgó a las personas que estaban pecando como las prostitutas o los recaudadores de impuestos, sino que los corrigió el amor y los perdonó. Que a Pedro, que ya tenía 3 años con él, que lo traicionó, negándolo 3 veces, no lo juzgó, sino lo perdonó. Amén. Así tenemos que ser nosotros también cuando vemos que un hermano cae, porque estamos expuestos a las mismas tentaciones que él. Amén, hermano. Entonces no podemos decir, no, el hermano no es de Cristo. No es que no sea de Cristo, es que tal vez lo que tú no conoces es que el hermano lleva mucho tiempo peleando con ese pecado y llega un momento que el pecado le ganó la partida. Eso es lo que pasa. Pero no quiere decir que ese hermano no sea de Cristo. Y cuando encontremos un hermano con esas debilidades, bueno, ayudémonos en el Señor. No lo juzguemos, porque lo que vamos a hacer es que vamos a desanimar más al hermano. Tenemos que más bien animarlo a que ore más, a que clame más, a que busque más del Señor, de su presencia, de su poder, para que Él le dé más fortaleza, para que la próxima vez que el pecado se le levante, para que la próxima vez que haya esa lucha colosal, Él pueda darle 2 cachetadas al pecado y decirle, aquí manda Cristo, aquí no me debo pecar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ya sabemos que esa ley que se opone a la ley de la mente, a la ley de Dios que está en nuestra mente, en nuestro corazón, que fue fuerte por el Espíritu Santo, es la ley del pecado que mora en nuestro miembro. Y el pecado nos lleva a esa ley y nos hace cautivos del pecado. ¿Amén? Y yo les ilustré esto con un soldado que está guerreando, pero llega un momento que se cansa y otro soldado lo arrastra al lado contrario. Pero claro, no fue voluntad del soldado ucraniano pasarse para los dos bandos, sino que no pudo, el otro fue más fuerte en ese momento y lo arrastró. Pero bueno, cuando nos pasa eso, abogados tenemos para con Dios, Jesucristo es justo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, fíjense lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense, Pablo dice que esto le ha sucedido a él, que él a veces, bueno, yo lo veo así pues, que él a veces había estado batallando con un pecado y a veces el pecado lo dominaba y lo llevaba a pecar. Y él, en ese momento, él se sentía miserable. Él se sentía miserable, él se sentía poca cosa, él se sentía indigno del Señor. Como todos nosotros, cuando pecamos, nos sentimos miserables, nos sentimos poca cosa, nos sentimos indignos del Señor que nos salvó. Pero él decía, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Fíjense bien, Pablo decía, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo nos ha dicho que el mal, que esa ley mala, es la ley del pecado que mora en su miembro, está en él, en el cuerpo. Entonces Pablo dice, miserable, qué miserable, oh, soy Dios, líbrame de este cuerpo de muerte. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Es la oración de Pablo al Señor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén.
Esa es la oración que clama Pablo. Qué miserable soy, Señor, perdóname. Líbrame de este cuerpo terrenal, mortal, pecador, miserable. Miserable soy, Señor, no soy digno de ti. Pero te pido, líbrame de este cuerpo de muerte. Y así tenemos que pedirle a todos nosotros que nos libre de este cuerpo de muerte, ¿verdad? Porque es muy difícil, hermano. La lucha es muy intensa, muy cruenta, muy eh, intensa. Miserable, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? Wow, y lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo un cristianito que tiene un año en la iglesia. No, 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 no. Está diciendo Pablo, y si no me equivoco, corrígame si me equivoco, creo haber escuchado a un pastor que Pablo cuando Pablo escribe esta carta ya tenía 30 años en el Evangelio. Entonces, no está hablando un Pablo que es niño espiritual. No, está hablando un Pablo maduro en la fe, experimentado en la fe, probado en la fe una y otra vez, con una fe fuerte, férrea, firme. Y mira cómo se sentía Pablo cuando pecaba, cuando terminaba haciendo lo que no debía hacer, cuando terminaba siguiendo la ley que moraba en sus miembros, la ley del pecado, cuando la terminaba siguiendo, él se sentía miserable, así como tú y yo nos sentimos miserables cuando, perdón, cuando pecamos. Asimismo, Pablo se sentía miserable, se sentía el hombre más indigno, más impuro, más inmerecedor de todo lo que le había dado el Señor. Y decía Dios, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Vamos a ver el versículo 25. Gracias le doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Gracias le doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Pablo sabía que Dios no iba a librar de este cuerpo de muerte por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Pablo sabía que así como Cristo resucitó al tercer día, glorificado con un cuerpo libre de toda corrupción, así mismo nosotros vamos a resucitar con el poder, por el poder del Espíritu Santo. En ese día glorioso, en ese día final, vamos a resucitar, hermanos, con cuerpos libres del pecado, con cuerpos glorificados, semejantes al de mi Señor Jesús. Pablo lo sabía, y por eso Pablo le da gracias a Dios por medio de Cristo Jesús, porque él sabe que es por medio de la fe en Él que nosotros vamos a alcanzar no solamente la liberación de nuestro espíritu, que ya la alcanzamos en Cristo Jesús en su primera venida, sino que vamos a alcanzar la gloriosa liberación de nuestro cuerpo. Vamos a cambiar cuando venga Cristo por segunda vez este cuerpo mortal, débil, despreciado por un cuerpo fuerte, glorioso y eterno, como el de nuestro Señor Jesucristo, para estar con Él por toda la eternidad. Amén y amén. Por eso Pablo le da gracias a Dios por Cristo Jesús, porque por medio de la fe en Cristo Jesús es que nosotros alcanzamos tanto la liberación de nuestro espíritu, como cuando vino la primera vez nuestro Señor Jesucristo, que nos libertó del pecado, Él libertó nuestro espíritu. Aunque le dio libertad, será verdaderamente libre. Pero cuando venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a libertar de este cuerpo de muerte y nos va a dar un cuerpo, nos va a crear, nos va a formar, va a hacer, y ya lo tiene hecho, un cuerpo en gloria, semejante al de Él, para que tengamos un cuerpo y un espíritu libre completamente de la maldición del pecado, para que podamos vivir en cuerpo y espíritu para nuestro Dios por toda la eternidad. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Que el Señor haga conforme a lo que ha dicho. Amén.
que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Fíjense bien, más así que yo mismo, dice Pablo, con la ley, con la mente, es decir, con mi corazón, sirvo a la ley de Dios, porque Dios ha puesto su ley en mi corazón para que yo la pueda cumplir y ejecutar por medio del Espíritu Santo. Él ha cambiado mi corazón de piedra por uno de carne y ha escrito sus leyes en mi corazón para que yo la pueda llevar a cabo genuinamente en amor, ¿verdad? Ok, entonces Pablo dice, fíjense lo que Pablo dice aquí ya para terminar, hermanos y amigos, wow. Dice, así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, a la ley que Dios ha colocado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Nosotros hacemos la obra de Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros, poniendo que le hacer por su buena voluntad, para que nosotros andemos en la obra que Dios ha colocado de antemano, para que andemos en ella y glorifiquemos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Y todo eso lo hacemos nosotros y gloria a Dios. Amén. Pero dice, más con la carne sirvo a la ley del pecado. Cuando nosotros pecamos, cuando el Hijo de Dios peca, está sirviendo a la ley del pecado que está en su carne. Y cuando el Hijo de Dios hace la voluntad de Dios, está obrando conforme a la ley del Espíritu que mora en su corazón, que Dios ha puesto en él. Cuando el Hijo de Dios peca, es porque la ley que está en su carne lo ha llevado a pecar, porque en un momento determinado el Hijo de Dios se dejó vencer por la ley que estaba en su carne, la ley del pecado, y por eso pecó. Y cuando el Hijo de Dios hace la obra de Dios, es porque sigue a la ley del Espíritu, es porque el Espíritu Santo lo lleva a hacer la ley del Espíritu como la ley, y lo lleva a agradar a Dios en todo. Amén. Entonces nosotros tenemos esa luz, que a veces servimos a Dios, a veces obedecemos a la ley del Espíritu, y el Espíritu Santo nos ayuda a andar en las obras que Dios ha colocado de antemano para que andemos en ellas, poniendo dentro de nosotros que de cómo le hacer por su buena voluntad. Pero hay ocasiones que podría decir, no sé, que estamos débiles en el Espíritu y nos dejamos regir por la ley del pecado que mora en nuestros miembros. Entonces Pablo dice, así que yo sirvo, a ver, vamos a leer, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne sirvo a la ley de la carne, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Así que Pablo mismo a veces servía a la ley de Dios, que Dios había colocado en su corazón por medio del Espíritu Santo para que él andara en esas obras, predicar, evangelizar, bueno, toda la obra que Pablo hizo, la hizo porque seguía al el Espíritu Santo poniendo en tanto que de cómo la hacer por su buena voluntad. Y él seguía esas obras. Pero Pablo dice que con la carne también servía a la ley del pecado. Entonces, ¿eso cuando pasa? Cuando el creyente, por X o Y causa, se debilita en el espíritu y la carne se levanta como fuerza y la ley del pecado que mora en nuestros miembros toma el control por momentos y en esos momentos que toma el control nos lleva a pecar. Entonces, si esta batalla tan junta, tan fuerte, tan violenta, tan intensa la tenía Pablo, fíjense que él se llama miserable de él. O sea, todo lo que Pablo nos está aplicando aquí, Pablo mismo se lo está aplicando, o sea, Pablo se lo aplica a sí mismo. Todo lo que está aquí, nosotros podemos aplicarnos a nosotros mismos, como lo está haciendo Pablo. Y Pablo dice que es un miserable. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Así que yo con la ley de la mente sirvo a Dios, pero con la ley de la carne sirvo al pecado.
Entonces, hermano, esta es la lucha que el cristiano tiene. Esto no es fácil, esto no es un juego, esto no es porque yo quiero que la gente vea que yo soy mejor, porque ¿qué pasa? Y ya con esto sí termino porque ya estoy sobre la hora. Tengo como 10 minutos diciendo que ya voy a terminar. Bueno, así le pasa a muchos hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que muchos del mundo nos dicen, no, que los cristianos, que se creen santos, que ellos se creen mejor que los demás, que ellos se creen superior. Ay, hermano, eso es gente que dice así, no sabe lo que nos cuesta a nosotros los creyentes hacer lo que da a Dios. Ellos no saben las luchas que tú y yo tenemos contra el pecado que mora en nuestra carne, contra la ley del pecado que mora en nuestra carne, por agradar a Dios. Ellos no saben, hermano, que somos lo que somos por la gracia de Dios y que si Dios no está con nosotros no podíamos ni siquiera hacer nada para Él de buena manera. Entonces, hermano, esa gente en verdad no conoce lo que es ser cristiano y habla de cosas que no saben. Pero nosotros sí sabemos que esa lucha es fuerte, pero tenemos a un Señor que venció la carne, al mundo, al diablo y a la muerte. Y si ese Señor, el Señor Jesucristo, está con nosotros y nosotros también habemos de vencer y todas estas cosas. Aunque ahorita en ocasiones nos sintamos miserables, aunque ahorita en ocasiones nos sintamos indignos, nuestro final va a ser glorioso y eterno en Cristo Jesús. Amén y amén, hermano. Porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga mucho. Dios, el Dios de Israel, me lo bendiga y lo guarde. El Dios de Israel hace sus rostros sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todos su pueblo santo, y el pueblo de Dios de Israel dice amén y amén. Gloria a Dios. Que tengan que pasen felices tardes, noches en el nombre de Jesús. Amén y amén.